Una, dos, tres. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Te Ho- saludo. Hola Enrique, bien aquí con este clima nuevo de hoy. Todos los días tenemos que dar nuestro parte meteorológico, si no, Exacto. no sería este podcast. Toma la tazota que te estás aventando, describe a la gente. Va a ser de meteorología la introducción, después hablar de tazas y de bebidas. Muy interesante. ¿Qué Ah, estás pues tomando? es una bueno, primero la taza es muy grande, es de medio litro. Es una taza para quienes no nos ven que está casi del tamaño de la cabeza de Úrsula. Ujú. De Es de cristal cristal. transparente, no tiene ninguna tonalidad, es totalmente cristal transparente. No sé si está bien dicho. Ahora sí hay cristales con color que no Sí, ves. sí, claro. Cristal transparente. Y entonces está tomando su bebida de té matcha que ya todos Ajá. conocemos Es verde. y está gigantesca. Está el tamaño de su cabeza, la taza. Perfectamente podría ser una alberca para cualquier muñeco. No sé, Sí. cómo no te embarras la nariz cuando Ahorita tomas? me la acabo de Ah, te la embarrar. acabas de embarrar, maravilloso, Sí, sí. maravilloso. Hola, Ursula, ¿cómo estás? Bueno, pues antes de nada, quisiéramos decir que si todo va bien como planeamos, hoy vamos a empezar con la primera vez que yo creo que le damos, no, ya lo hemos hecho antes, con teletrabajo lo hicimos, ¿verdad? Es la segunda vez que le La damos segunda vez. continuidad a un Por tema. primera vez vamos a darle continuidad que siempre decimos en los podcasts. En el siguiente podcast lo veremos. O esto da para un podcast. Hoy vamos a tratar de abarcar algo que empezamos en el podcast pasado. Muchas gracias de nueva cuenta a todos los que nos escucharon. La verdad, gracias por su apoyo. Fue bastante bien recibido de acuerdo a nuestros parámetros. Ojo que no somos Luisito Comunica ni pretendemos serlo, dado que este es un formato de podcast y no de youtubers que hacen retos, aunque estemos en la plataforma de YouTube. Nuestra prioridad, como podrán ver, dada la diversidad de plataformas en las cuales estamos, son las escuchas. Pero bueno, hay mucha gente que se le hace más fácil entrar a YouTube y por eso es que estamos en YouTube, o hay gente que les gusta ver mi cara de sapo. Bueno, pues que entonces que la vean. Si les gusta tanto, pues entonces que la vean, que la disfruten. Pero debo comentar, por si les parece raro la cara de sapo, que tenemos una dinámica antes de los podcasts para relajarnos, Úrsula y yo, y es que nos mandamos fotos de WhatsApp tratando de hacer selfies, tratando de hacer caras lo más feos que nosotros podamos. Y pues evidentemente yo le gano de forma arrolladora, o sea, la aplasto contundentemente, nos mandamos fotos de a ver quién se ve más feo, como una forma de relajarnos para entrar con buen humor al podcast. Habiendo dicho eso, y si Úrsula no tiene nada que comentar sobre todo lo que ya dije, podemos entrar al tema. Entremos al tema, pues. Entremos al tema con la super energía de Úrsula, pero bueno. Nada, habíamos hablado el podcast pasado del coaching, de algunas cuestiones que tienen que ver con cómo en las sociedades contemporáneas se ha revalorizado, se le ha dado una nueva dimensión a esta idea del asesoramiento en diferentes áreas personales, pero que sin embargo, la que a nosotros nos causaba más intriga y que hasta cierto punto nos causaba preocupación como observadores de lo que ocurre en la sociedad, el tema del coaching que tendía hacia el bienestar, entendido como aquello que nos hace sentir bien como personas de manera integral, es decir, de cuerpo y mentalmente. Y hablamos del mindfulness, y hablábamos del mindset, y hablábamos de todos estos términos que existen ahora que tienen que ver con una persona como equilibrada en todos los aspectos. Decíamos que mucho de esto en algunas ocasiones, no por todos, pero algunos de los psicólogos de hoy en día estaban utilizando sobre todo la parte de mercadotecnia del coaching personal, de cómo ayudarte a ser persona, pero que esto ya había surgido en Estados Unidos también con las empresas. Otros dirán, bueno, pues es el capitalismo tratando de hacer que la gente se sienta bien para producir más y trabajar más. La interpretación puede ser correcta, sin embargo, vemos que alcanza otros espectros mucho mayores que no necesariamente tienen que ver con la mayor o menor productividad, aunque esto se ha hecho. Y aquí entra la parte que nosotros tocamos que tenía que ver con la espiritualidad. Y antes de avanzar mucho más, quisiera yo como contar algunas anécdotas. Evidentemente iremos tratando de platicarlas para que ustedes entiendan un poco esta dimensión. Hoy en día, sin duda alguna, todo se ha modificado.
Sí, y se ha modificado, no me refiero a hace 50 años ni a hace 30 años, sino me refiero a hace una década por lo menos o 15 años que venimos viendo modificaciones y en lo que me toca o en lo que yo he podido ver, no solamente en el campo personal o cotidiano, sino también en las aulas. A mí hace algunos años me tocó tener algún desencuentro o un punto de vista de pique con un académico porque a decir de algunas personas, algún alumno en particular, y ahorita voy a explicar por qué algún alumno y no hablar de todos, manifestó su inquietud porque el profesor, en lugar de, de abarcar como, digamos, el programa de trabajo, mm, eh, tenía unas sesiones que eran la mayoría donde ponía a los alumnos a meditar. Esto como parte, según argumentó el profesor, de que era parte. Estoy hablando de un ámbito académico. Cuando hablo de profesor, hablo a nivel universitario, de una licenciatura, de una carrera universitaria. Y que este profesor ponía a los alumnos a meditar en muchas de sus clases. De hecho, a decir de algún alumno, era toda la clase o abarcaba gran parte de la clase y los llevaba a una situación emotiva. Cuando yo escuché esto, traté de recordar que a mí en el pasado ya me había ocurrido algo similar. En algún tiempo a mi ahijada, sus padres y bueno, yo como padrino de ella la inscribimos en una escuela primaria por algunas circunstancias de la vida. Tuvo que ser en esa escuela primaria, una particular, pero vamos, que la encontramos así, casi buscando en la sección amarilla de a ver cuál para que no pierda el año o el ciclo escolar. Y la metimos a esa escuela y nos topamos con que la directora de la escuela sacaba a los niños al patio y los ponía a meditar. Incluso les hacía una terapia, no sé cómo se llamaba esa terapia, pero esta terapia tenía la finalidad de que los niños sacaran sus emociones y los niños terminaban muertos en llanto, muertos en llanto. Cuando la niña nos contó esta situación, por supuesto que a mí en particular me encendió las alarmas, porque no estamos negando que la gente llore, lo dijimos en el podcast pasado, no negamos que somos emocionales, que no podemos apelar a vivir bajo la racionalidad todo el tiempo. Esto está, incluso sería, como dirían algunos, contra natura. No estamos diciendo que eso pase, pero que en las instituciones utilizar este tipo de técnicas apelando al es que no es algo religioso, y aquí es donde yo quiero meter el comentario, es que esto es algo que es inocente, no tiene ningún problema. ¿A quién le hace daño meditar? Me parece que dejar en manos de alguien que no sabe esta parte de manejo de emociones o de sacar las emociones es altamente peligroso. Altamente peligroso porque puede desestabilizar a la persona. Cuando yo le pregunté a la niña me dijo, bueno, sí lloré, pero porque eso se volvió un llanto entre todos y me dieron ganas de llorar. Y justo eso es lo que pasa, que esto sale de control y te meten en una catarsis colectiva donde todos están llorando y donde, bueno, de alguna manera no terminas por entender qué es lo que está sucediendo, pero ya te tocaron las emociones. Por eso es que inclusive tener juicios a la hora de nosotros decidir con qué terapeuta ir son válidos. Úrsula lo mencionó tú lo mencionaste, ¿no? En el podcast pasado. O sea, Sí, que sí. uno diga, bueno, este no me funciona, este me da mala espina, este me da buena espina, con este no me siento cómodo. No tiene nada que ver con una crítica es como con un mecánico. Tú vas con un mecánico que no te da confianza y bueno, lo cambias. A lo mejor es el mecánico más honesto, pero tú no te sentiste cómodo con esa situación. Y de alguna manera, pues creo que más en cuanto a las personas con las que tratamos este tipo de cosas, pero peor con quienes no tienen estos estudios ni esta expertise para tratarlo. Y entonces el argumento que está en ambos casos, tanto en el caso de la niña como en el caso del alumno universitario, tenemos que el argumento es no hay problema. ¿Por qué? Se trata de la meditación y la meditación no le hace nada a nadie como si fuese vitaminas. Déjenme decirles que las vitaminas sí hacen daño si se meten sin control médico y como si fuesen caramelos o pueden potencialmente hacer daño si es que no fueron recetadas y bajo el cuidado de un médico. Lo dijimos la vez pasada, ni siquiera lo natural, solo por ser natural, es bueno. Y lo mismo ocurre en este ámbito. Entonces, con estas dos anécdotas quisiera yo comenzar, con esta especie de directora que ponía a los niños a meditar y con este profesor universitario. Ojo, además hay que decir que nadie había percibido lo que podría estar fuera. Para empezar,
Los argumentos tienen que ser plenamente académicos. Tú tienes que dar tu programa de estudios bajo las materias que están, no dar meditación. Y sin embargo, esta persona creía que esto era como, bueno, vamos a salir a trotar, porque entonces si trotamos nos ejercitamos y hay un mayor flujo sanguíneo y esto llega a nuestra mente y estamos listos para aprender. Entonces así presentaba este profesor la idea de meditar, porque ¿qué tiene de malo? Al final de cuentas no tiene nada de malo. Y yo hay algunos puntos que quisiera mencionar, pero hasta ahí dejo la anécdota un poco para que reflexionemos y quienes nos escuchan, bueno, tengan su opinión. Al final de cuentas, este es un podcast de opinión. Pero bueno, ese es hasta donde yo lo dejaría. ¿Cómo la ves, Úrsula? Pues comparto contigo lo que acabas de exponer. Yo te lo he dicho, que cuando te comentaron esta anécdota, yo te dije que si yo hubiera sido alumna de ese maestro, el día uno hubiera hecho una carta o una queja, porque me parece que todo lo que apela a espiritualidad, en algún punto va contra la idea y puede sonar raro, ¿no? De la educación laica, pero uno se preguntaría por qué, ¿no? Porque al final y mucho ha habido la discusión, o he escuchado mucho esta discusión, sobre todo en entornos de gente que se dedica a la formación en niveles básicos, medio, superior, de que hasta dónde llega el tema de lo laico. Si es o sea, hay como dos vertientes. La primera es la que dice que dentro de las aulas el tema de religión y espiritualidad está completamente vetado. Y por otro lado, hay quien apela a que no es que esté vetado, sino que hay que hacer un ambiente de respeto y en el que todas las expresiones religiosas puedan sentirse como cobijadas. Y aquí es donde, o sea, es donde a mí está como esta pregunta ahí rondando, porque para mí el tema de lo laico, si bien no es que no exista, se sabe, ¿no? Se sabe que cada persona puede tener su credo religioso o en lo que quiera creer o no, pero sí creo que es un punto en el que hay que dejarlo fuera de las aulas. Y me parece que el tema de la espiritualidad poco a poco va abriendo camino para que la educación laica, que ha sido un gran logro del Estado mexicano y que hemos tenido educación laica durante mucho tiempo, al menos la pública, se vaya como resquebrajando, ¿no? Como que el tema de la laicidad se va resquebrajando en muchas áreas de lo que es el Estado mexicano, incluida la educación, ¿no? Ya hemos hablado del tema, creo, bueno, no sé si en podcast o en plática entre nosotros, del tema de la televisión y los espacios para expresiones religiosas y ese tipo de cosas, que cada vez son más y más y más, y no solo de la Iglesia Católica, sino de todo tipo. Y por otro lado, con ese tema de la espiritualidad, yo estaba pensando muchísimo en que, bien, esa anécdota que platicaste de tu ahijada es tremenda, ¿no? O sea, no, ni siquiera entiendo cómo unos niños tan pequeños se le ocurrió a una directora tratar eso, cuando los niños son emotividad pura, o sea, en Claro. un instante lloran, en un instante ríen, y el tema de la contención emocional cuando uno hace esto es una de las cosas, es más importante aún que, como la detonación de la emoción, sino la contención es lo más importante. Y yo aquí sí que tengo experiencia, no como facilitadora de este tipo de actividades, sino como participante de estas actividades. Yo tomé un diplomado muy largo en el que muchos meses fueron dedicados no me acuerdo cuál era la primera palabra, si era detección, expresión y manejo de emociones. Y justo lo que se intentaba es que en un ambiente laboral como en el que yo estaba, o sea, se entendiera que la gente tiene emociones y que en algún punto las puede expresar y manejar en los ámbitos laborales, sobre todo en un trabajo como el que yo tenía, que le dedicábamos un montonal de horas, que mucha de nuestra vida era ese trabajo. Entonces, de repente sí íbamos a ver a alguien que estaba estresada o que estaba triste o eso, y saber cómo manejarlo, ¿no? Y justo la facilitadora, que a mí me parece una mujer extraordinaria, ojalá un día vea el podcast, Ana Delia, se lo voy a mandar esta vez para Sí. que lo vea. Saludos. Justo ella, y digamos que logré tener una relación que pasó un poquito más allá de que solo sea la facilitadora, justo eso me decía, o sea, lo más importante en este tipo de actividades es la parte de la contención emocional, ni siquiera es el llevar a cabo la actividad, es que si tú en tu actividad vas digamos, a desatar o desenroscar la parte emocional de la gente, tienes que saber cómo contenerla, porque si alguien se va de esa actividad, de ese taller, de lo que sea,
con todas esas emociones sin haberlas contenido, puede ser un desastre. Y esto me lleva a pensar en que yo hace mucho, bueno, no hace mucho, hace unos años cuando vivía en Tulum, a Tulum llegaba una señora que es experta, creo que es la número uno de México, la primera que empezó con esta cosa de las constelaciones familiares. Para quien no sabe qué son las constelaciones familiares, es una especie de terapia psicológica. La psicología como ciencia no acepta las constelaciones familiares como parte del método psicológico. Sin embargo, se desprende de eso y lo que hace es tratar temas emocionales de la gente haciendo una especie de performance con participantes que van a representar a quienes estén involucrados en el tema de la persona en cuestión, pero que además va a escarbar y escarbar y escarbar más ahí en la familia. Y yo en esa época me llevaba con una señora que era la que recibía a la consteladora familiar y una vez me invitó a mí y a unas chicas que yo tenía de voluntariado a que si podíamos ir a participar y fue una locura, Enrique, una locura. O sea, al final yo representé quién sabe a quién, ni me acuerdo, porque sí eran como dos constelaciones, pero yo no sé, bueno, sí sé qué pasa, ¿no? Pero en el momento uno no lo racionaliza ni empieza a pensar como de manera justo, racional, lógico. No, uno se deja envolver, pero uno termina llorando, sufriendo el trauma y lo que vive el otro, que es quien en cuestión está en la terapia de la constelación familiar, y, y tú ves que la persona acaba fatal, ¿no? Al final tengo que reconocer que esta señora, la que daba las constelaciones familiares, sí que sabía hacer contención, sí que sabía cómo cerrar lo que había abierto, pero sí era muy tremendo, ¿no? Y justo cosas como el de las constelaciones familiares parten de una base científica, toman cosas de la psicología que las toman súper bien, saben perfectamente cómo con métodos terapéuticos hacer que la gente se abra y diga cosas, pero después vienen las cosas como espirituales y de conexión familiar y de ese tipo de cosas. Y me parece que esto de las constelaciones familiares justamente es una muestra de lo que hemos hablado, como del coaching, de lo espiritual, Sí. de cómo toma las cosas como de espiritualidad o de prácticas expresiones y prácticas religiosas toman cosas de la ciencia también para mostrarse y que a mí justo esas como experiencias me dejan muchísimas dudas en el tema, sobre todo como de la espiritualidad y de lo religioso y pues nada, ¿no? Sí comparto completamente contigo eso y a mí sí Sí. que me preocupa y yo te lo he dicho en pláticas como fuera de podcast que el tema de la espiritualidad y lo religioso es algo que a mí, pues me causa mucha curiosidad por lo menos. Entonces, pues es eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Con lo de las constelaciones familiares, me parece, a ver, esto es New Age. Quien quiera saber, busquen, googleen New Age. Ahorita trataré de explicar New Age, si no, pues me recuerdas, Úrsula, porque a veces que se me van las cabras a cada rato y se me va el rollo. Pero sí quería puntualizar con lo que tú iniciaste. No hay que confundir laicidad con tolerancia. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El Estado laico, lo que se propone, no voy a teorizar, pero muy grandes rasgos, lo que habla es que la religión queda excluida del Estado. Es decir, no se toma ninguna decisión desde el Estado de que modifique las instituciones si es religiosa. Es decir, no puede entrar la religión a gobernar en el Estado, en el país, en México. O sea, no debe estar. Por eso han habido muchos debates y muchas confusiones, que si el líder de la luz del mundo le pidió el Palacio de Bellas Artes, no se rompe el Estado laico porque no se tuvo en ese momento ningún acto religioso devocional que pertenezca a esta religión. Simplemente se tuvieron ahí algunos performances emanados de sus creencias, pero que no tenían ninguna intención proselitista. Por lo tanto, no hubo una ruptura del Estado laico. O sea, un grupo religioso puede pedir rentado al gobierno un teatro y hacer ahí un canto, por ejemplo, de gospel. A mí en los 90 me tocó ver en el Peón Contreras de la ciudad de Mérida, Yucatán, un concierto de gospel de unos norteamericanos gringos que vinieron. Era hermoso el concierto, muy conmovedor porque pues era música gospel, que bueno, a mí me fascina. Y por supuesto que era música religiosa, pero como el gospel ha sido tomado en Estados Unidos como una música del común, es decir, es la música de ellos, el himno
norteamericano, cuando lo escuchamos en las justas deportivas, es gospel. O sea, eso que estamos oyendo en el himno americano, es norteamericano, perdón, no me vayan a crucificar por decir americano nada más. Norteamericano de Estados Unidos, de Norteamérica, los gringos, es religioso totalmente. La canción Amazing Grace o Sublime Gracia hoy se ha vuelto de dominio público. En el argot de la música, del dominio público, es cuando una pieza musical deja de pertenecer a quien creó o inventó, no hay derechos de autor, no hay copyright, y pasa a formar parte de el dominio del público, es decir, es del pueblo, es de la humanidad, es de la gente. Y bueno, eso pasó con Amazing Grace, que te la pueden cantar en un estadio, te la pueden cantar grandes músicos. Elvis Presley grabó, por decirles algo, nada más, Sublime Gracia, ¿no? Entre otros tantos. Entonces, el punto es que no debemos confundir el hecho que tú decías, es que en las aulas se mantienen varias religiones, sí, pero eso es tolerancia. Es decir, no me meto con el que es musulmán, no me meto con el que es cristiano, no me meto con el que es católico, no me meto con el que es evangélico protestante histórico, no me meto con el que es budista o no me meto con el que es ateo. Ni tampoco tengo injerencia como profesor, ni ningún profesor, ni ninguna dirección, ni ningún programa de estudio se va a meter. Es decir, el programa se mantiene como tal. El tema es que cuando hablamos de la espiritualidad, así como ocurre lo mismo, que uno se pregunta, bueno, esto de las constelaciones familiares, ¿en qué línea divisoria termina lo psicológico, es decir, la psicología como disciplina de las humanidades, y en qué momento entra la espiritualidad como algo que no hemos definido qué es? Y eso es lo que pasa con el New Age, que el New Age tiene propuestas en las que se cambia todo un discurso que es fácilmente de absorber porque se posiciona en verdades científicas muchas veces para tratar de explicar cuestiones que no son científicas, como pueden ser las del espíritu. Por ejemplo, vibrar, me vibras, tiene mala vibra. Todo esto tiene un origen. Esto se origina en un punto en nuestra historia. Perdón, se origina en un punto de nuestra historia. Esto empieza por ahí de la década de los 70. Va creciendo en los 80 y se maximiza en los 90. O sea, tiene un origen, un punto de partida. Y esto lo pueden revisar ustedes investigando fácilmente en internet. Origen del New Age, qué es el New Age, cuál es el posicionamiento de las iglesias religiosas sobre el New Age. Y van a ver que el New Age se presenta como esta gran respuesta a las grandes preguntas que la humanidad ha tenido, pero sobre todo se presenta como la fórmula única para resolver el gran dilema de la unión entre la ciencia y la religión. Es decir, no te digo que es religión porque no es religión, pero te hablo de vibraciones. Y como desde la física cuántica te puedo demostrar, o desde la física normal o natural, no sé cómo se llame, formal, te puedo demostrar que existe algo que es una vibración, entonces, si tú hablas y estás molesto, pues me arrojas una vibración. Y si tu estado de ánimo es malo, pues me llenas de mala vibra, ¿no? O me quitas la energía. Y empezamos a utilizar estos términos que nos gustan porque sin decir que es demonio o que es un ángel o que es un espíritu malo, sin decir estos términos religiosos, dicen exactamente lo mismo utilizando cosas que suenan científicas. Es decir, me vibras mal, tienes baja energía, tienes alta energía, tienes buena energía, vibremos alto, que detesto este rollito del vibrar alto, ¿no? Ya se habrán dado cuenta porque lo he mencionado en varios podcasts, pero bueno. Más allá de eso, lo que quiero decir es que no se rompe el Estado laico y eso hay que dejarlo claro. El tema es que al meter la espiritualidad, lo que sí estamos metiendo es un elemento que pertenece a la religión. Y lo que quiero decir es que la religión es una cosa y aunque la espiritualidad no es religión, la espiritualidad sí forma parte de la religión. Y no solo forma parte de la religión. El espíritu, que en su declinación etimológica viene de viento, de aire, se desprende de las grandes religiones, particularmente del cristianismo. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablamos de espiritualidad, aunque la espiritualidad no sea religión, sí nos estamos refiriendo a algo que proviene directamente de la religión. Por eso es que meditar es una técnica que se ha utilizado por siglos en la oración, tanto para musulmanes como para budistas, como para judíos, como para cristianos en su amplio espectro. Eso es lo que hace la meditación. Entonces, no es religión, pero la espiritualidad sí es nacida de la religión.
Sí, Enrique, y justo ahorita yo me puse a buscar qué era New Age, o sea, como una definición, y sí que me sorprendió porque, digamos que al lado de todas este tipo de creencias también está el tema de la astrología, y justo esto es lo que está Orientalismo, diciendo, ¿sí? ajá, que la nueva era es la era de Acuario, y bueno, y Claro. que no, y que además se usa para nombrar este conjunto heterogéneo de prácticas religiosas de antaño con creencias pseudocientíficas, pero que justo cuando se acuña lo de New Age es para hablar de esa nueva era de Acuario Y y que, te digo, al final a mí sí, o sea, sí que me hace ruido porque también he visto al lado de todo este tema de la espiritualidad, la cosa de la astrología y esta chuchería de Mercurio retrógrado que no lo soporto, que no sé qué es, que me tiene hasta Mercurio no el... es un grupo noventero que cantaba. Ah, no, No, mal no, chiste, sí, sí, mal chiste, también. mal chiste. Pero Pero bueno, o sea, el tema ese de Mercurio retrógrado y que afecta y que no sé qué, además que yo soy como, no sé cómo decirlo, no me cae bien la astrología por muchas razones, porque además me gusta la astronomía, la disciplina científica de astronomía, me gusta mucho, soy aficionada a la astronomía, y entonces me requete choca esas chucherías de la astrología, no lo aguanto, ¿no? Pero, ajá, sí, más allá de saber cuál es mi signo como cosa curiosa que uno dice, de más allá, no, no, sí, no. igual me pasa, ¿no? Entonces sí me hace como mucha, no sé, me genera como, sí, ruido pensar que es como una visión de la espiritualidad centrada como en la tierra, en los astros, cosas de ese tipo que nos evocan a pensar en las, no sé si son religiones, ahí sí yo tengo un vacío que tú me ayudarás a contestar. Las religiones prehispánicas, que no sé si son religiones o las religiones de las culturas antiguas que remitían a eso, a los elementos de la tierra, a lo visible. Entonces, pues no entiendo qué onda, ¿no? Y quisiera que tú me... Primero que me dijeras si son religiones o no las religiones antiguas, las Bueno, de los... hay como varios puntos. Lo que pasa es que Ujú, conforme los vas tocando, me gusta ir como metiendo algunas cuñas. Esto que tú decías del New Age también tiene otro componente y a ver si no nos metemos, bueno, siempre nos metemos en camisa de once varas, pero bueno, estamos dispuestos al debate. O sea, no es lo que yo diga. Si alguien ujú. tiene algún problema con esto, se puede debatir. Debatir es el intercambio de ideas para que los dos que debaten salgan enriquecidos con más ideas, no para pelearse. Dejen de, Sí. dejen de estar viendo debate como pleito. No es eso que vemos en YouTube Ni hoy en discusión día. es pleito Ni tampoco, discusión ¿eh? es pleito, es Sí, discutir, desmenuzar una idea o sí. varias ideas, ¿no? Eh, Justo el New Age también tiene otro componente que lo hace que se identifique. Siempre está hablando del final de algo y el inicio de otra cosa que es mejor. Ok. Ahí les pido entonces que, aunque no sea religión, revisen, por ejemplo, qué pasa como con esto de la era de Acuario, pero qué pasa con qué mundo le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones. Y díganme si no está el discurso ahí, más allá de que yo esté de acuerdo o no con ese discurso. Pero también le pido a toda la comunidad científica, sobre todo de ciencias sociales, que me digan si este discurso del final de una era y el inicio de otra no ronda por ahí esto que tanto hemos mentado en el 2020 con el antropoceno. Pregunto. Y el Pre capitaloceno, que yo leí hace pregunto, poco. pregunto. O sea, no estoy en contra, conozco el concepto, sé de qué están hablando, pero mi pregunta es, si queremos nosotros ir sacando los rastros de dónde salen estas ideas, como del fin de eras e inicios, son brutalmente religiosas. O sea, toda la Sí. escatología entendida como aquello que nos lleva al final de los tiempos, proviene de discursos apocalípticos religiosos, pero además que tienen que ver con los cambios y transformaciones en muchas religiones. O por lo menos en las ciencias sociales, por lo menos son evolucionistas, ¿no? Porque esto del antropoceno parte del neoevolucionismo y la Totalmente, ecología cultural, cuando totalmente, es algo que se ha requete rechazado todo el tiempo, ¿no? O sea, el único paradigma que existió es uno que no sirve, que no, o sea, se rechaza mil y una veces el evolucionismo. totalmente. Entonces, sí me preocupa cómo se está pensando eso del antropoceno. Te digo que yo hace unos días leí a Cristina Rivera Garza, sacó una columna en El País ella vive en Houston, para hablar de el tema de las nevadas tan fuertes, ya ves que se les fue la luz, el gas, todo pasó en Texas por un chorro de cosas. Y entonces ahí fue que leí el término ese de capitaloceno.
que es el estadio digamos, Elevado. más reciente y más Sí. elevado del antropoceno. Y sí fue como, guay, o sea, y además visto como negativo siempre, ¿no? Y como que esta era se tiene que acabar el Sí, 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 capitaloceno. es como el Ujú, apocalipsis social. ujú. Como Sí, el pensamos, apocalipsis económico y social, pero están estos discursos presentes. ¿Y por qué digo? Porque esto no mueve a la razón, esto mueve a la emoción. Hablar en términos de se va a acabar esto, pero va a llegar lo otro, se va a caer esto, pero va a surgir lo otro, nos llena de emotividad. Es como estar expectantes viendo un espectáculo. Ay, se va a terminar, ay, ya viene. No saben ustedes, hay un libro que se llama El negocio del fin del mundo, que justamente lo que habla es cómo los discursos que tienden a ser totalizantes, abarcadores, universalistas, sobre el fin de algo para que inicie algo nuevo, fin de algo que era malo e inicio de algo que era, como si estos cambios pudiesen verse de la noche a la mañana. Sí, un día amanezco y ya estamos transformados en algo mejor y nuevo. Esto no existe. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que tú me preguntabas, aquí he tenido un gran debate con colegas. Y bueno, voy a mencionar en qué sentido ha sido el debate y cómo lo entiendo. Tú me preguntas que si las religiones prehispánicas, las afroamericanas, las amerindias, las que no son occidentales. Bueno, Max Weber dejó un tratado muy importante donde él nos menciona y nos dice mucho sobre la historia de Occidente. Quienes conocen al sociólogo Max Weber, uno de los padres de la sociología, sobre todo el fundador de la sociología moderna, hermenéutica e interpretativa, nos dice que él al estudiar Occidente se da cuenta que hay cosas que se dan en Occidente y en otros lados no. Y justamente cuando él habla del protestantismo, el espíritu, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, da algunos indicios de cómo entender la secularización, la racionalización como algo que debería de venir, pero cómo también se van formando estas ideas que no pertenecen a lo occidental. Las religiones amerindias, si bien tienen rasgos de religiosidad entendida con su declinación, es decir, son prácticas religiosas que remiten al animismo, al panteísmo, como se ha visto en las posturas evolucionistas. Es decir, si nosotros estudiamos la religión desde el punto de vista evolucionista, vamos a ver que, bueno, los primeros sujetos sobre la faz de la Tierra, bueno, creían en una cosa que era el animismo, es decir, una especie de alma o ánima o especie de voluntad movible en todas las cosas. El panteísmo también, un poco para allá, y después va evolucionando y te muestra toda una trayectoria como una forma de interpretar la religión hasta llegar a la cumbre del desarrollo de las sociedades con los monoteísmos. Es una forma de interpretarlo. No es que estos sean los únicos o a lo que se tenga que llegar, pero es una forma como Occidente llegó a una máxima expresión, llegando con esto, pasando por el judaísmo hasta el cristianismo. Esta es la versión cristiana de interpretar la evolución religiosa. Sin embargo, lo que yo veo y lo que yo entiendo desde el punto de vista de los estudiosos de las grandes religiones, por todo lo que pasaron, lo que ocurrió y justo lo que permite que hoy en día sigamos viendo prácticas religiosas propias de los prehispánicos, en el caso de América Latina, es justamente que estábamos frente a un tipo de expresión religiosa espiritual, no ante el monolítico de una religión institucionalizada que ésta solo se gestó en Occidente como tal, con normas, con reglas, con dogmas. O sea, que no es algo negativo, justamente el hecho de que no se hayan conformado bajo los amarres y camisas de fuerza de doctrinas, de dogmas, de instituciones, permite que hoy en día sigan existiendo expresiones de esta religión. No se trata de denigrar la creencia de una persona que tiene ciertos rituales como remanente de lo prehispánico, ni de lo afrocaribeño, ni de los orientalismos que existen hoy en día. No, todo lo contrario. Gracias a que tienen esta flexibilidad, logran ser aceptados. De otra forma, efectivamente, la construcción social de la realidad, para terminar con el título de Berger y Luckman, nos refleja que
este tipo de religiones en las sociedades contemporáneas no son aceptadas, incluso en algunos casos son perseguidas. Y no me voy a meter a cómo la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tuvo que poner y hacer un listado de las religiones, y pues quien no podía decir cuál era su religión, católico, evangélico, protestante histórico, bautista, pentecostal, adventista, metodista, en fin, todos estos, quien no pudo poner esto, pues no entraba y no era registrado, no era oficial por el Estado. Entiendo que hay una imposición estatal, pero ni siquiera desde el punto antropológico tenemos religiones como una forma de definirlo, porque la palabra religión significa religere, que significa todo lo que está o reunión o todo lo que se junta en torno a algo que es sagrado. Esta es la gran definición de la religión. Sin embargo, no podemos hablar de religiones legitimadas e institucionalizadas por los estados, sino lo que tenemos son remanentes de expresiones espirituales que juegan con lo religioso. Acordémonos que lo que tenemos hoy en día es una mezcla de panteísmo, de eh, ¿cuál es se me va? ¿Cuál es el contrario a monoteísmo? Politeísmo. Politeísmo. Que tenemos politeísmos, que tenemos o formas de expresión politeísta o que parecieran politeístas, tenemos formas de expresión que parecieran animistas, que parecieran panteístas, jugando también con las instituciones o lo institucional. ¿Y por qué menciono lo institucional? Porque justamente la gente que le apuesta a la espiritualidad es gente que prefiere querer cualquier cosa, aun cuando sea igual de insostenible que lo que critica de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas, lo prefiere porque lo que tiene es un antiinstitucionalismo religioso. No es atea, tampoco nos confundamos. El ateo es alguien que no tiene idea ni conciencia de Dios, de la existencia de un ser superior, de una deidad todopoderosa. El ateo es quien no cree en Dios. El ateo no es el que odia a la Iglesia Católica porque tuvo algún problema, algún trauma, alguna frustración, porque fue una escuela donde le gritaban cosas o porque lo hacían rezar y le molestaba rezar o porque lo hacían ir a misa. No se trata de esto. El ateo es alguien que nace sin la idea de Dios. O sea, que te puedes volver ateo, pues sí, te puedes volver ateo. Pero si nos remitimos a esto, tiene que ver con esta circunstancia. Entonces, todo esto lo menciono para que entendamos que ni siquiera el decir es que yo soy espiritual, pero no tengo religión, es una manera muy barata de disfrazar un discurso que se niega a la institucionalidad. Mejor di, me niego y me rehúso a ser católico, protestante o a pertenecer bajo el esquema de una iglesia. Y se acabó, no hay ningún problema. Pero la gente cree que lo espiritual justamente no es religioso, sin dejar de ver que contiene mucho de lo religioso, porque repito, lo espiritual surge de lo religioso. ¿Y por qué surge de lo religioso? Y aquí acabo esta parte por lo menos. Pues porque la concepción de la persona en Occidente, cuerpo, alma y espíritu, viene del cristianismo, no viene de otro lado. El cuerpo es la parte física que vemos, tangible. El alma es donde dice, según San Agustín y según Santo Tomás de Aquino, que son filósofos aceptados por la filosofía occidental y que hoy se los dan en las escuelas de filosofía y en las universidades. Santo Tomás de Aquino dice que a través del alma están donde radican las emociones. Santo Tomás de Hipona, si no me acuerdo, San Agustín de Hipona, perdón, San Agustín de Hipona, hablaba de que el hombre era cuerpo y alma, y es hasta que llega el cristianismo ya después de la Edad Media, donde debaten y dicen que el hombre era cuerpo, el alma que se encargaba del intelecto y de las emociones, y el espíritu, que es aquello que permite que el hombre pueda entrar en contacto con Dios. Así que cuando hablen de espiritualidad, habrá que entender de qué estamos hablando. Claro, no, y eso rompe la idea, ¿no? De que soy que puedo ser espiritual sin tener una creencia en Dios. Al final, quien de alguna manera hace una práctica espiritual sin saber, se está aceptando la presencia o la existencia de Dios al final. No Y, necesariamente. o O sea, sea, no en el acto ni conscientemente, pero el hecho de decirlo es, o sí, sea, pero por sin ejemplo, el que budismo es una religión que no tiene Dios, Sí, sí, claro. ¿no? Pero sí que el espiritualismo tiene que ver con lo religioso, o sea, Ok. y Sí, sí, sí. proviene del cristianismo, aunque van a decir que no y te van a argumentar que mil cosas por ejemplo, astrales.
Y entonces eso es curioso. Hay un libro que yo mencioné la vez pasada, a quienes nos ven en YouTube se los voy a poner. Bueno, lo leo para quienes nos escuchan. André Comte Sponville, El alma del ateísmo, introducción a una espiritualidad sin Dios, editado por Paidós en su colección Contextos, donde esta persona, es un francés, nos habla de cómo él se fue dando cuenta que tenía una espiritualidad y que al final de cuentas era confundido. Muchas veces en sus conferencias asistían sacerdotes católicos y lo felicitaban y le decían que hablaba muy bien de la religión, y él dijo, no, yo no hablo de ninguna religión. Y pues bueno, son dos cosas, él lo plantea diferentes, pero sí tiene pasajes el libro donde uno logra entender que él insinúa que esto proviene de la religión, aunque no le pertenece exclusivamente a la religión. Aquí muestro la portada del libro, a ver si se logra ver. Está todo borroso mi libro por el tiempo, la humedad y por tazas de café derramadas, pero bueno, lo estoy mostrando para que quienes tienen YouTube lo vean. Los que estén escuchando más el podcast, píquenle a YouTube, entran a ver el video, perdón, la portada del libro, copian, anotan, detienen, guardan, comparten, le dan like, se suscriben y ya tienen el libro, ¿no? Con esos 3 pasos ya tienen el libro. Sí, completamente. Pero bueno, esto es más o menos sí lo que hay. Oye, Enrique, y entonces, ya haciéndote preguntas, porque ya lo dije, yo soy una completa ignorante del tema de la religión, no es algo que a mí me haya, o sea, como tema de estudio nunca me ha interesado, no por aversión a la religión, sino porque simplemente pienso que es algo complicado. Todo, o sea, desde nosotros que estudiamos ciencias sociales, yo siempre el tema como de lo religioso, el tema también de, ay, no es posible que se me olvide el nombre, de los rituales, Sí. la ritualidad y todo eso, siempre pensé que eran cosas complicadas. Y la otra parte, la parte estructuralista y de símbolos y todo eso, de plano, o sea, lo veía como complicado y como aburrido y fastidioso, la verdad. A mí me gustan las cosas concretas y por eso Sí. me gusta estudiar cosas como de producción, de trabajo, cosas donde hay resultados y este entramado de significados y símbolos y todo eso es muy light. O sea, ¿qué más se le puede interpretar a alguien que está produciendo blusas para bordar? Muy poco. O sea, sí, si bien para interpretar hay mucho, pero eso te lo reduce más porque, o sea, son palabras, o Sí. sea, es como más concreto todo, ¿no? Aunque tenga un lado subjetivo, el trabajo y todo en general, pero sí lo redució un montón. Entonces yo siempre me alejé de esos temas, era con cruz, cruz. Ahora sí que cruz, cruz, ni acercarme. Entonces, sí tengo como, pues, muchísima ignorancia del tema. Y por otro lado, pues desde lo personal, la verdad es que pues vengo de, aunque mis abuelas son religiosas, mi núcleo familiar con el que yo conviví toda la vida, pues no lo son, ¿no? O sea, no bajamos, nunca fuimos a la iglesia. Bueno, yo sí, por mi anécdota de, porque mi abuelita se sentía triste, que no, que nadie iba a hacer su primera comunión de todos sus nietos, y pues ya yo fui a la iglesia, ¿no? Por hacer mi primera comunión. Pero ya se me está olvidando que te voy a preguntar de estar cuente y cuente cosas. Ya me acordé. Yo quisiera que me explicaras o que explicaras, no sé, cuál es o sea, quien o dice ser espiritualidad o dice ser espiritual o que hace prácticas que elevan su espíritu, de alguna manera es cercano a quien practica una religión, ¿no? Y tiene un credo Sí, sí, religioso. sí. O Desde mi sea, punto de vista, sí, totalmente. y en este sentido, no es como, no sé, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que la gente que medita, que hace yoga sobre todo con la gente que hace yoga, ¿no? Y la Que hace yoga, yoga y que ven en la práctica del yoga un asunto espiritual. Esto hay que recalcarlo, que no lo dijimos en el podcast pasado tan claro. ujú, O sea, sí, una cosa es hacer estiramientos y otra cosa, que no tiene nada de malo, a quien no quiera creer, partimos de lo que dijimos, tolerancia. Simplemente sí. estamos diciendo y separando los elementos. Y otra cosa distinta es creer que porque hago cierta postura, esto va a hacer que mi espíritu o mi alma se eleve como lo creen los que empezaron con este tipo de ejercicios, ¿no? Sí, claro, justo sobre yoga, yo pues más o menos conozco un poquito, ¿no? Y la idea de yoga es que a través del cuerpo es la conexión espiritual con lo que Exacto, sea sí, que la es. O sea, es el salutación al cuerpo, sol y exacto, el vehículo, digamos, espiritual. Eh, ya otra vez se me está yendo la idea por meter mis anécdotas. Pero bueno, entonces,
Dale, Entonces, no dale. es como, o sea, lo que te decía, a mí me parece que la gente que, que practica este tipo de, no sé cómo decirlo, de prácticas, vale la redundancia, que ponen de manifiesto el tema de la espiritualidad, me parece que muchas de ellas, no todas, las que yo conozco, parten de una idea de superioridad sobre quienes creen o tienen un credo, sobre todo católico y protestante, que es cristiano, digamos que es el que está lleno México, Sí, ¿no? totalmente. Y entonces, o sea, si lo pensamos al revés, ¿no? Si pensamos en de forma evolucionista en el tema religioso, sería al revés, ¿no? O sea, al final, quienes están teniendo prácticas menos estructuradas de la religiosidad son ellos y no quienes tienen una Totalmente. creencia. Sí, es así, tal cual lo estás diciendo. Y como cosa curiosa, vamos a ver nosotros que los últimos datos censales, no solo de México, sino del mundo, pero vamos a hablar de América Latina, se ve supuestamente, no, que la iglesia, parece una competencia, como que hay este odio a la iglesia católica primero, después a los protestantes, aunque a los protestantes se empatiza más con los protestantes porque son como el enemigo de la iglesia católica, ¿no? Es como si yo soy antiamericanista en el fútbol o soy antimadridista para España, digo, tratando de poner el ejemplo, pero entonces me va a dar gusto que cualquier otro equipo le gane al equipo rival, aunque no sea mi equipo. Entonces, aunque sean religiosos, me caen bien los evangélicos protestantes, aunque la persona se adscriba como atea porque le está pegando a la iglesia católica, bravo, bravo, qué bien hace, ¿no? Más allá de eso, lo menciono porque se celebra con bombo y platillos en los ámbitos académicos. Oh, es que la Iglesia Católica está perdiendo puntos, bajó, dejó de ser una religión hegemónica. Sí, dejó de ser hegemónica con un grandioso 73%, cabrón. O sea, un 73% o algo. Pero ¿en dónde se divide el porcentaje restante? Que ahorita creo que es casi menos del 73%. Justo se divide en otras religiones, en otras creencias, en que algunos académicos han empujado para que el INEGI contemple en esta idea de la inclusión y de la tolerancia, religiosidades que no están, como si crees en un pájaro que canta y predice el futuro, religiosidad indígena, vámonos, palomearlo, como un intento muchas veces de crecer los números o hacer aparentar que los números, más allá de la inclusión verdadera, que eso nos daría para discutir muchísimo, ¿cómo hacemos que aparezca la religión que ha sido hegemónica más debilitada? Es un hecho, tampoco lo vamos a negar porque los datos ahí están, de que cada vez la gente va creyendo menos. Pero curiosamente, el mundo se ha vuelto más hacia la espiritualidad que hacia otras cosas, que hacia el ateísmo. Es decir, contrario a lo que decía Max Weber y sus intérpretes, sobre todo después de que el mundo y la racionalidad iba a llevar al desencantamiento del mundo, el mundo mágico, y que primaría la razón. No está ocurriendo eso, está ocurriendo lo contrario. La gente se está volviendo cada vez menos racional, incluso en los ámbitos institucionales, como la política, como las universidades, como las instituciones en general de las cuales hablamos, se están volviendo más irracionales porque se están volviendo más espiritualistas. Y en ese sentido, tenemos que hablar de cómo se va reconfigurando el campo religioso. Eso sin tomar en cuenta que las religiones tradicionales se siguen modificando y siguen mutando, lo cual no significa que estén desapareciendo, ¿no? Entonces, esto es Sí, un poco para responder lo que me preguntabas. sí, y ya lo hablamos con el tema de la medicina, que estamos volcándonos o que se ve que la sociedad está partiendo de una aceptación, porque existió el paradigma de la ciencia que permeó toda la sociedad y que con que dijeran es que esto tiene base científica o este tratamiento parte de la medicina, la gente lo creía, la Parte de los gente. anuncios era científicamente comprobado, ¿no? Exacto, ver a alguien en la televisión con una bata, con un estetoscopio, que la medicina es para digamos, para el grueso de la población, lo que representa la ciencia, la medicina y los laboratorios. Para la gente eso es ciencia. Después estamos todos los demás que intentamos hacer cosas, pero sobre todo esa es la visión de la gente de la ciencia, gente en laboratorios o médicos. Entonces, después de este gran paradigma
digamos, de la ciencia como la explicación de todo y volcándose a entender a la ciencia como casi como una religión, estamos ahora en esa deconstrucción no deconstrucción, destrucción del Destrucción, paradigma sí. de la ciencia, y al no haber algo así, veo por todos lados se está buscando otras cosas y una muestra de ello es la medicina, ¿no? O sea, cada vez más la sociedad occidental está aceptando diferentes maneras de tratar enfermedades y padecimientos. La medicina oriental está cobrando un chorro de, digamos, de espacios, y lo vemos también en la OMS. Y también vemos que los tratamientos alternativos, la apiterapia en Europa está súper fuerte, en Estados Unidos, cuando esto no tiene aún bases científicas sólidas. Y eso, y lo estoy diciendo yo que soy, digamos, férrea promotora de la miel de las abejas y el potencial tremendo que tiene, pero sí, la apiterapia aún no tiene bases científicas sólidas, aún no hay estándares, aún no hay formas, y la gente está volcada en muchas partes del mundo a tratarse un chorro de padecimientos con apiterapia, con apitoxina. Y por otro lado, también desde la medicina se está recurriendo a creencias espirituales de sanación, o sea, no Totalmente. solamente alternativas o a formas de medicina que no son alópatas, sino también al tema de las creencias espirituales y pensar que podemos estar bien a través de la meditación, a través de los decretos, a través de todas esas cosas que ya hemos hablado cuando hablamos como de, no sé si hablamos de medicina alternativa, Sí, ni me sí, sí, acuerdo bien hablamos, cómo sí, se hablamos, llama, sí, hablamos, sí, hablamos. pero justamente ahí vemos un ejemplo claro, ¿no? De esto que tú estás diciendo, que estamos acercándonos a estas creencias o a estos pensamientos mágicos religiosos en todas las Que no áreas, está hasta en mal, la... simplemente es aceptarlo y entender qué cosa va en qué lugar. Y, Simplemente. y por otro lado, con lo del censo yo te comenté, yo estaba súper nerviosa cuando me iban a venir a censar, muy, muy nerviosa, porque yo no sabía qué iba a responder cuando me preguntaran sobre mi creencia religiosa. Sí, de verdad que yo sí estuve como con una ahí incertidumbre porque no sabía qué le iba a contestar al o a la Atea. que me tocara censar Ahí eso. está debe haber un rubro que contemple sin Sí, religión. sí, contesté sin religión, pero Que sí, sí también es, era como... que no es certero, porque debería ser Ujú, ateo. O sea, ajá. puedes no tener religión y ser teísta. No, o por ejemplo, ajá, o sea, por ejemplo, yo siempre me dio mucha risa porque hubo una época, como creo que mucha gente que cuando tenía como 15, 16 años, yo me obsesioné con la figura de Benito Juárez así tremendamente. Y como yo quería estar, bueno, tuve intenciones de estar en la Olimpiada de Historia, pero luego ya no quise porque estaba en más cosas, ¿no? Entonces, me obsesioné leyendo sobre él, y justo una de las cosas que decía es que era deísta. Y me gustó la categoría uno, o sea, sobre todo me gustó porque describe a la gente que cree en Dios, que cree en el Dios cristiano, pero simplemente la institución no le Sí, sí. checa, o sea, y entonces puedes creer, puedes ir a misa si quieres, pero la institución como tal es la que en la que no crees, que no te Un representa. poco como lo que dijo Gandhi, ¿no? Gandhi una vez dijo, me encanta el cristianismo, pero no soporto a los cristianos. Exactamente, así. Pues eso describiría a un deísta, por ejemplo. Pero eso, exacto, como que un chorro de categorías que podrían servir como para explicar como a toda la gente que no cabe en decir que eres perteneciente a cierto credo religioso, no están. Y eso me parece curioso, ¿no? Porque me preocupa que desde la academia se esté impulsando a esa fragmentación de credos religiosos, pero que por otro lado no haya preocupación por también mostrar la especificidad de toda la gente que no cabe en los credos religiosos y que, por ejemplo, sí puede creer en Dios, pero de ciertas Sí. formas. Y esto que hablábamos del New Age, del espiritualismo, pero de los prehispánicos, pero de las creencias y de la ciencia, tenemos ejemplos claros, concretos. Álvarez Bouya, directora del CONACYT a nivel federal, dijo en su primer toma de posesión que para saber dónde construir había que preguntarle a los aluches. Y esto no tiene Sí. nada que ver con que no respetemos. Yo, a quienes me conocen, saben que llevo una trayectoria. Este no es un espacio para hablar de mí ni de lo que hago. A veces sale porque es parte de lo que estamos hablando y de la anécdota, pero yo llevo años estudiando la religiosidad de grupos étnicos, ¿no? De grupos indígenas, específicamente de grupos del área maya. Y
por supuesto que es gente con la que estoy, no solo respeto, sino estoy profundamente agradecido por compartirme sus conocimientos y porque me han ayudado a estar en donde estoy, donde quiera que yo esté, porque luego eso de poner escalas resulta un poco complejo. Pero sí me parece que el estar mezclando estos discursos desde lo político, ahí en ese discurso de ella cuando dijo es que tenemos que pedirle permiso a los aluches para saber dónde vamos a construir, no me acuerdo si hablaba en ese momento del Tren Maya, pero hoy me queda claro que a eso se refería. Lo que está diciendo es, vamos a tomar un discurso religioso mezclado con indígena, mezclado con respeto a la naturaleza, mezclado con las buenas vibras y también con lo biológico para entender los ecosistemas y respetarlos. Y ahí está todo el combo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Como un ejemplo de este tipo de discursos que, bueno, invaden. Y no sé si hayamos confundido más a la gente o no, pero yo creo que esto tiene que ver justo con cómo el discurso sobre la espiritualidad no está ajeno a lo religioso, aunque no conscientemente se practique o se crea en una religión, y que el ateo tiene que ver con otra cosa. Yo me acuerdo mucho cuando vinieron unos alumnos a los que yo les di clase que eran de China, y ellos eran ateos, ateos de que el Estado es ateo, es decir, crecieron sin ningún rasgo religioso de algún tipo, y ellos un día los llevamos como parte de los recorridos que tenían que hacer un estudio de trabajo de campo a Día de Muertos, y fue justamente en Campeche, en el cementerio, que ya ves que, bueno, lo conoces O perfectamente, tú mucho. eres campechana, que está, no, no el de Pomuch, al de San Francisco de Campeche, Ah, ok, el que ok. está viendo al mar. Ah, precioso. Curiosamente, como un dato para que chequen los viajeros, todos los cementerios que están en zona de costa dan al mar. Entonces, es decir, ven hacia el mar. Tú te paras desde el cementerio y va a dar al mar. Sobre todo toda la parte del Golfo, los cementerios dan al mar. Porque hay una idea de que el alma va hacia el mar y luego regresa y hace su recorrido, pero luego no me voy a meter en eso a explicarlo ahorita. Nada más ahí está el dato interesante para mí, por si lo quieren revisar. Y ellos veían en Día de Muertos cómo la gente se volcaba, lloraba, comían, hablaban con su muerto. Presenciaron todo Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, con los pibipollos, como le dicen en Campeche, los pibes, como le decimos acá en Yucatán, los tamales, la comida, el chocolate. Y de repente yo veo que dos chicos estaban como no sé, como con una mirada entre melancólica y pasmada. Y yo me acerco y les pregunto que si estaban bien, porque además yo tengo esa cosa que siempre estoy pendiente de las emociones de la gente. Y me acerco y les pregunto que si están bien y me dicen, sí estamos bien. Lo que pasa es que estamos absolutamente choqueados de lo que la religión es capaz de hacer en el ser humano, lo que ellos estaban observando como ateos. Y ya dije de qué calibre de ateos. No alguien que está resentido contra un credo religioso y ahora se dice ateo porque quiero ser, pero en el fondo va a gritar seguramente ante el peligro, Dios mío, sálvame. Pero bueno, eh, ese tipo de ateos, gente que de verdad carece de la idea de un Dios, que nunca se le inoculó, permítanme la expresión, en la mente, en su formación, en su proceso de socialización, la idea de deidad alguna, observando a un religioso, estaban pasmados. Y una chica me dijo, ¿cómo me encantaría poder tener la capacidad de desarrollar eso que estoy viendo que sienten ellos? Porque ahí veo emoción, ahí veo pasión por algo que no ves. Y esa fe que yo estoy viendo, no estoy haciendo proselitismo, aunque suene a eso, decían ellos, esa fe que yo veo, me gustaría sentirlo. O sea, es como una droga. Quiero probar eso, quiero sentir eso, quiero darle un jalón a eso que estoy observando. Y me llamó muchísimo la atención. Tuvimos una charla muy larga. Después ellos me siguieron preguntando sobre religión, pero con un deseo de conocer la cultura. Y hasta ahí terminó. Pero la anécdota queda ahí como esta idea de que ni siquiera, bueno, no es que ni siquiera, es que justamente el ateo tiene más flexibilidad para entender estas posibilidades de ser en el mundo que aquel que se implanta el discurso del ser ateo y en contra de la religión. Entonces yo, de mi parte, ahí lo dejaría. No sé si quieras comentar algo Sí. más. No, esta está preciosa tu anécdota. Y que al final, o sea, yo lo que puedo aportar en este tema, que al final, como te he dicho en pláticas fuera del podcast y ahora, a mí que también que me genera mucha duda, mucha curiosidad conocer, primero porque sí o sea, yo en mi caso,
yo no es que haya decidido ser atea, ¿no? Simplemente se dio, o sea, de manera natural en mi vida. Así llegué y fui atea, ¿no? Eh, y sí que siempre me ha gustado curiosidad y alguna vez te lo he dicho, yo quisiera tener eso, ¿no? Quisiera poder experimentar eso, pero al final pues no puedo, ¿no? No es algo que se te meta en el chip, pero que me parece justamente un espacio, un espacio así entendido como, no sé cómo decir lo que quiero decir, Sí, que hoy, está hoy estoy vacío, así. ¿no? Como un espacio Exacto, que pero no se ha llenado. justamente que eso me permite como escuchar, conocer, ver, y creo que eso es al final entender como las religiones como una riqueza de expresiones culturales, me parece. Y me parece que si bien todas las instituciones tienen un chorro de cosas negativas y positivas, al final institucionalizar es imponer. O sea, a mí me parece que todas las institucionalizaciones vienen de una imposición. Totalmente. Nunca son, Es una imposición exacto, nunca son, vertical, además. exacto, de elección unánime ni nada, siempre es imposición. Y en ese sentido, pues tenemos que entenderlo, ¿no? Al final, también la familia es una institución y por lo tanto es una imposición que a muchos nos pesa, por ejemplo, Así el es. no tener nuestra familia, nuestros padres, sino el hecho de que se espere que eso tengamos. Sí, que Y en cumples ese un sentido, rol de acuerdo a lo que dice la exacto. institución familiar que debes cumplir. Exacto. Entonces, pues eso, pensar en la religión como tal, estas grandes religiones que son institucionalizadas en ese sentido y que al mismo tiempo saber, ¿no? Que el hecho de que creamos en prácticas espirituales, yo no sé cómo llamarles, la verdad me cuesta trabajo ponerles un nombre, de alguna manera también responden a esa necesidad que tenemos de llenar algo que no sé qué es, ¿no? Al final no sé si de verdad tenemos cuerpo, alma y espíritu. Te digo que a mí me encanta cuando Foucault habla del cuerpo y dice que al revés de lo que se ha pensado, que él solo habla de alma, ni siquiera se mete con el espíritu, y ya Claro. me imagino por qué, pero él siempre Él lo dice, y tenía a mí, claro, él lo tenía ajá, claro. sí, él lo sabía todo y todo el mundo discutiendo, pero él dice que al revés de la idea occidental, que el cuerpo es la prisión del alma, él piensa que el alma es la prisión del El cuerpo. alma en la prisión del cuerpo, Exacto. Y en efectivamente. ese sentido, también, si uno se pone a pensar en estas prácticas espirituales y en que tengo que tener paz, tener tranquilidad, tener un estado zen, de alguna manera también te estás Es aprisionando. la Y no trampa, necesitas la totalmente. institución, porque No, lo que se critica a la institución es justo que aprisiona, que es cuadrada, que no se mueve, que está anquilosada. Pero si también estas preocupaciones como espirituales te empiezan a llenar la cabeza, de alguna manera tú totalmente. solito te estás encarcelando y no necesitas una No, no lo institución. necesitaste, tú pusiste tu propia jaula. Entonces eso es como la reflexión a la que Sí, no, quería no, sí, sí, llegar. sí, la Y bueno, comparto, despedirme. excelente. Pues bueno, esperamos que les haya gustado. Con esto terminamos. Nosotros nos despedimos. Suscríbanse, iBox, iTunes, Spotify, YouTube. Nada, estamos aquí para lo que se les ofrezca. Bueno, no todo, tranquilos, no se aceleren. Por eso nos despedimos. Nos vemos. Hasta luego. Chao.